Bueno, este es el programa de capacitación. El día de hoy vamos a ver unos temas. Sé que, este, pues, lo que queremos es empezar a desarrollar el contenido de nuestras asignaturas, pero es importante que ustedes conozcan, pues, todo el proyecto, porque, nosotros como CT tenemos el trabajo de el proyecto de asignaturas, específicamente, ¿no? De ADI, no sé si algunos de ustedes lo conocen, que ahí son asignaturas pues sueltas, ¿no? De las diferentes licenciaturas, pero este sí es un programa completo de una licenciatura completa en línea, entonces sí tiene algunos elementos que hay que revisar antes de iniciar asignaturas o que ustedes como equipo de trabajo pues puedan discutir y definir cuáles son esos elementos importantes. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre la modalidad a distancia, sobre el modelo ADIE, que es una metodología de trabajo, y algunas sugerencias para la adecuación y la organización del trabajo. El próximo viernes veremos todo lo que es el guión, la plantilla que les vamos a presentar y que creemos que es importante que se pueda trabajar en esta porque nos ayuda mucho a la revisión del material. Pues el llenado concretamente del guión, algunas recomendaciones. Y bueno, vamos a tener una sesión adicional con el equipo que va a apoyarlos a ustedes de diseñadores instruccionales para que a ellos ya se les diga como más técnicamente todos los elementos del guión para que los contemplen. Y el siguiente lunes 18 de octubre a las 11 de la mañana, pues es enseñarles pues el diseño de la plataforma, cómo esto tiene relación con lo que ustedes hacen en el guión, cómo se ve en la plataforma, la utilidad de los recursos que se pueden utilizar en la plataforma, la revisión del contenido y algunas actividades previas a la implementación de la licenciatura. A lo mejor a ustedes como profesores, a lo mejor no a todos ustedes les toca hacer estas actividades previas, pero sí es importante que las conozcan. Y también ahí estaríamos ya una sesión adicional con el equipo de diseñadores gráficos o integradores para ya explicarles técnicamente cuáles son los códigos y todo para el uso de los recursos. Entonces, si están también de acuerdo, pues continuamos. Aquí es importante decirles que el viernes empieza la sesión a las 12 del día, no a las 11. Y bueno, esta es nuestra primera sesión. Arranca y bueno, el primer tema es la modalidad educativa a distancia. En la universidad, pues ya se tiene desde 1972 la propuesta educativa del SUA y luego poco a poco se fue integrando el SUAYET completo. Y finalmente, dos elementos importantes que caracterizan al modelo educativo del SUAYET es la innovación y la flexibilidad. Entonces, aquí innovación en todos los elementos didácticos, curriculares, didácticos, de interacción, tecnológicos. Entonces, ustedes pueden, seguramente aquí hay algunos profesores que ya tienen experiencia en ser profesores del SUAYET, por ahí vi algunos nombres, y que ahora con la contingencia, pues finalmente nos llevó a probarlo, a probar todas esas posibilidades, ¿no? De una propuesta educativa más hacia el sistema de universidad abierta y educación a distancia. El fundamento de este modelo educativo en la UNAM es un enfoque sistémico. Esto quiere decir que, ¿no?, hay relación de todos los elementos que integran este sistema para que se pueda dar. Si alguno no funciona bien, pues, pues ahí hay alguna falla en el sistema y que si todos están bien, pues hay un éxito en él. Entonces, finalmente, por ahí, ustedes también tendrán que a lo mejor contemplar esta parte. Ya en el 2011 al 2013, el sistema de educación abierto hace, ¿no?, bajo la dirección de la que en ese entonces coordinaba la coordinación de cualquier, proponen un documento base, que es el modelo educativo, que ustedes sí les invitaría a que ustedes lo revisaran y lo leyeran,
y que lo más importante es que en este modelo educativo se pone en atención lo que ya muchos pedagogos desde hace muchos años habían concebido, que se atendiera, ¿no? Y que se centrara todos estos procesos educativos en el aprendizaje del estudiante. Este es el modelo de aquí, me permití hacer una copia, ¿no? Este es el modelo que integra varios elementos. Primero son 9 principios que norman y rigen el funcionamiento del modelo Swayet. Son 5 dimensiones que dan contexto a esos principios y hay 7 elementos en donde se cristaliza con esos componentes, se cristaliza el modelo, ¿no? Ahí es donde se opera. Esto a lo mejor se dice fácil, pero sí es importante que perdón, es que no le puedo dar, ya se me pasó un poquito. Ahí, ok. Para que ustedes empiecen a trabajar es importante que reconozcan estos principios. Son 9 principios: flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? La flexibilidad está en tiempos, está en las formas de interactuar, está en la forma de presentar los contenidos, en los mismos recursos, en el papel del profesor. Entonces, yo creo que esos elementos sí es importante que ustedes los reconozcan para que se vaya distinguiendo de estos principios que finalmente el modelo tiene, cuáles son las características de la licenciatura de RI a distancia. Y bueno, el elemento de evaluación constante, no solo de cada una de las asignaturas o de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De cada asignatura, sino también pues de todo el completo. A lo mejor ustedes como profesores, no lo conciben porque a lo mejor no les toca hacerlo, pero sí finalmente el coordinador académico y todo el área que esté trabajando, tenemos que tener elementos de una evaluación constante de todo el sistema, de toda el plan de estudios. Y bueno, la corresponsabilidad que aquí se le da el papel al alumno de que él es el responsable de su aprendizaje, de su estudio, y que el profesor es el que le ayuda y todo el sistema es el que le ayuda a tener esos conocimientos y esos ambientes oportunos de aprendizaje para que lo haga. La docencia aquí es vista como una docencia distributiva que tiene varios roles, entonces sí también hay que distinguir cuáles son los roles que se dan en este tipo de sistemas. A lo mejor no se le llama tampoco profesor, ¿no? Se le puede llamar asesor, se le puede llamar tutor. Entonces sí hay que ver cuáles son las características del alumno, del profesor, perdón, en su participación en este sistema. Y bueno, la interacción que tiene que ver con todos estos elementos, como les decía, es desde un enfoque sistémico y cómo se gestan las relaciones con los estudiantes, con la administración y con la coordinación del trabajo. El humanismo, vernos como universidad, ¿no? Que somos, que tenemos que tener también el compromiso social y ver a las personas como sujetos y como tal, ¿no? Como personas y no nada más como números. Y la innovación, igual que la flexibilidad, están muy unidos. Innovación en todos los sentidos y sustentabilidad que tiene que ver con el uso de los recursos y que sea lo mejor que se pueda, ¿no? Ahora las dimensiones. Creo que aquí, maestros, tendrían ustedes que tomar en cuenta estas dimensiones. ¿Cuál es el papel del estudiante y del profesor aquí, ¿no? ¿Cómo juega un papel importante el aprendizaje más que la enseñanza? A lo mejor nosotros en el sistema presencial, a veces todavía nos ponemos a nosotros como profesores como el elemento más importante del proceso educativo. Aquí en estos sistemas abiertos y a distancia, pues le damos privilegio al estudiante. Entonces, ¿cuál es nuestra concepción de estudiante?
de educación y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso se va relacionando con la parte curricular, cómo yo desde ese momento puedo ir organizando todos esos elementos del plan de estudios, porque sabemos que ustedes van a hacer una adecuación de un plan de estudios presencial a un modelo a distancia. Entonces, ¿cuáles son esos elementos curriculares que nos van a ayudar y aportar para poder llevar a cabo la propuesta? En un momento más, la doctora Verónica Quijada les va a mostrar el modelo que aquí en el CTD estamos utilizando para trabajar la metodología. Después, pues, la parte comunicativa y tecnológica. Bueno, la tecnológica, eso desde el CTD nosotros podemos darles todos los elementos para que consideren qué tipo de servidor, qué tipo de plataforma utilizamos, qué versión estamos utilizando y cuáles son los elementos que pueden aportar a la propuesta comunicativa que ustedes vayan a tener. Entonces acá también es importante que ustedes, al considerar al estudiante y a ustedes, ¿no? Como un equipo en donde van a aprender juntos, pues ahí cuáles son los elementos de comunicación y de interacción que van a tener. Como ustedes saben, ahorita se han mezclado modalidades y pues ahorita utilizando Zoom, en una situación de emergencia, pues vemos que es una herramienta como básica para la interacción, pero en los modelos educativos en línea, pues esa parte no se contempla, se tiene que contemplar más, que es un proceso que tenemos que dejar que el alumno vaya aprendiendo a su tiempo y a su ritmo, y que solo a lo mejor esos pequeños elementos de comunicación podría ser en los foros, podría ser en los mensajes o en los chats de la misma plataforma que nos ofrece. También en el área de psicopedagogía, es importante que ustedes también como equipo de trabajo y bueno, en concordancia con el responsable del proyecto, sí trabajen y consideren cuáles son esos elementos que le pueden dar vida a toda la estructura que cada uno de ustedes va a hacer de su asignatura, para que no haya como ningún problema. Si van a utilizar algún tipo de metodología didáctica, ¿no? Si van a hacer como estudios de caso, que si la van a llevar como una metodología curricular o la van a llevar como una metodología didáctica solamente. Entonces, esos elementos sí los tienen que acortar y aportar muy bien en esa parte de la dimensión. Y bueno, la dimensión administrativa y de gestión, eso sí le tocaría al área administrativa, en este caso al SUAYED, para que ellos lo expongan y lo realicen. Y bueno, los componentes, ¿en qué espacio, no? ¿En qué espacio educativo es el que estamos hablando? Si estamos hablando de algún tipo de modalidad, ¿qué tipo de plataforma estamos utilizando? El tipo de alumno que tenemos, porque sabemos que ahora en el SUAYED, yo creo que hace algunos años sí se podía hablar de que solamente eran estudiantes con edad avanzada, no eran jóvenes, pero ahora ya hay una mezcla. Entonces esos elementos pues sí nos dan una idea de cómo podemos nosotros presentar estas asignaturas aquí en este sistema. Los materiales ustedes mismos los van a hacer o los van a traer o a citar de otros autores. La administración, como les decía, ¿no? Que es a partir de la coordinación y cómo se va a trabajar. El plan de estudios, que es vital como documento base. Los dispositivos que se podrían utilizar, si el estudiante, ¿no? Tiene que usar, si la plataforma educativa se puede utilizar en un teléfono o se tiene que utilizar siempre en una computadora. Esos detalles tecnológicos pues son importantes, que están ahí para que efectivamente la interacción de estos componentes pues se lleve a cabo de la mejor manera. Y el docente, ¿no? O sea, sí especificar qué tipo de rol van a tener ustedes como profesores en este proyecto.
Y bueno, estos son los elementos básicos que están en el documento del modelo del SWOT. Yo los invito a que lo conozcan. Si quieren también este documento se los mandamos por correo para que también lo tengan. Y bueno, hablar de modalidades. En el SWOT se habla de la modalidad de universidad abierta y la de educación a distancia. En la universidad abierta, las características es flexibilidad en espacio y tiempo, en donde se apoya mucho el aprendizaje autogestivo, en donde hay materiales diseñados. En los principios de la universidad abierta hay guías, todavía por ahí se trabajan unas guías, ¿no? Y materiales, incluso en algunas facultades todavía se tiene el material impreso que se diseña para la modalidad. Incluso en la preparatoria abierta también ese es el modelo que se utiliza. Y bueno, acá se acompaña siempre de sesiones de asesoría. En Acatlán se utilizan asesorías presenciales, en asesorías virtuales, ahí se va combinando. Y bueno, se hace esa combinación, ¿no? En algunas experiencias de la enseñanza presencial con enseñanza a distancia. Y esas son las variantes ya que se tiene por el uso de la tecnología y el desarrollo de la tecnología, ¿no? Antes se utilizaba el correo, ¿no? Postal y el teléfono, y pues ahora hay múltiples formas de comunicación y de poder adecuar eso. Y en la educación a distancia, pues también la flexibilidad en espacio y tiempo, también se tiene que promover el aprendizaje autogestivo, pero aquí sí es importante y es lo que podemos saber que puede ser diferente a la educación abierta, a la universidad abierta, es que a fuerza debe de venir acompañado por una plataforma educativa que debe de garantizar la comunicación entre estudiantes y docentes, que el desarrollo en la plataforma de materiales didácticos sirvan para actividades de aprendizaje y aprendizajes de evaluación. Como les decía, incluso en Acatlán, siempre vamos un poco más a la vanguardia y finalmente ya nuestra universidad abierta va combinada mucho, ¿no? Con la plataforma, porque sabemos que se utiliza como la plataforma sea como un espacio de trabajo básico para los estudiantes y los profesores. ¿Cómo se presenta un plan de estudios? A lo mejor ya algunos de ustedes tienen la experiencia de presentar un plan de estudios en la universidad. Les voy a dar aquí algunas características breves. Primero, saber que el Reglamento General para presentar planes de estudios se actualizó el 18 de septiembre del 2015. Este es un documento normativo que todas las instancias de la universidad, incluso las adecuaciones que vamos a hacer a los planes presenciales para pasarlos a distancia, tienen que pasar. Estos son algunos de los principios y bases que ustedes deben de tomar en cuenta para finalmente presentarlo. El Reglamento General de Estudios Universitarios, el Estatuto del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia y su mismo reglamento, el Marco Institucional de Docencia y los lineamientos generales para el funcionamiento de los estudios de licenciatura. Todos los documentos los pueden encontrar en línea en la página de la universidad. Nosotros tendremos, bueno, ustedes tendrán que presentar, nosotros como facultad tendremos que presentar un documento que es el plan de estudios. En el artículo 12 de este reglamento vienen todos los elementos que se deben de presentar. Y bueno, además se tiene que presentar junto con la normatividad de educación abierta y a distancia. Lo que yo les sugerimos como CETED es que, bueno, debe de venir un espacio importante de la factibilidad y la pertinencia social de pasar una licenciatura como es RI presencial, pasarla a distancia. Tenemos que tener ahí una explicación y argumentos por qué es importante pasarla. Y bueno, tenemos que hacer una revisión de estos aspectos a adecuar, por qué se tiene que adecuar algunos elementos del presencial a distancia.
y ustedes tendrían que describir un modelo del SUAYED específico para esta licenciatura en Mazatlán. Lo que les acabo de explicar hace un momento, eso también tiene que estar explicado y contextualizado para Acatlán. Para el proceso de aprobación de un plan de estudios, pues está basado pues, en el reglamento general para presentar planes de estudio. Este proceso va desde los comités al interior de la facultad, pues los comité de programa o el comité de asesor interno del SUAYED. Y de ahí pues se tiene que pasar al consejo técnico, pasa al consejo académico de área y luego al consejo universitario. O sea, finalmente la aprobación pasa por todos los órganos colegiados importantes de nuestra universidad, pero esa aprobación también tiene que, tiene que venir con una visto bueno, una opinión del Consejo Asesor del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, según en el artículo 3 del mismo estatuto. Y bueno, ahí es donde les comentaba, las bases psicopedagógicas tienen que estar tienen que estar descritas, las metodologías de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y las metodologías del uso pedagógico de las tecnologías digitales que se van a utilizar. Entonces, estos 3 elementos son los que el Consejo Asesor de la CUAYED es el que opina sobre eso. No opina sobre el contenido. El contenido, pues finalmente ustedes lo tienen en la instancia que lo aprueba y que lo da su opinión, pues es el Consejo Académico de Área. Entonces, sí es importante que ustedes también tengan ese documento muy, muy sólido en cuestión de los aspectos psicopedagógicos y de evaluación hacia la misma plataforma o el modelo mismo del SUAYED. Y bueno, aquí el plan de estudios, como todos los planes de estudios, tienen como objetivo abordar los problemas, ¿no? Desde el enfoque disciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario o incluso transdisciplinario, que pueda promover una formación, en este caso de esta licenciatura científica y humanista, para el desarrollo profesional. Y deben ustedes, maestros, siempre pensar cuando desarrollen sus materias en los conocimientos, las habilidades y los métodos de trabajo y las actitudes y aptitudes que nosotros tenemos que impulsar y que fortalecer en el desarrollo para que los estudiantes, pues, cuando salgan de la licenciatura cumplan, ¿no?, con el perfil profesional que se plantea en el plan de estudios. Y bueno, el programa de las asignaturas también tiene ciertos elementos que sí los deberían de contemplar, porque eso es nuestro instrumento de trabajo para poder adaptar el guión instruccional, que ya se verá en la siguiente sesión, pero ustedes pueden hacer algunos acomodos en ese formato de guión para adecuarlo a lo que ustedes están pensando hacer con la licenciatura. Y bueno, como les decía, el programa oficial se adecua y hay un formato, hay una guía de formato, que este es el formato oficial, que también se tiene que llenar, y con ese nosotros podemos basarnos para el llenado del guión. También este guión se los podemos, este formato se los podemos proporcionar. Y bueno, aquí como síntesis les quisiera decir que a un nivel de creación de proyectos académicos, pues todo va a estar fundamentado en el plan de estudios. Entonces, el plan de estudios que se presente, pues es la adecuación del plan de estudios presenciales. Y a nivel del desarrollo de asignaturas del proyecto, ahí va a estar representado en la plataforma educativa y en los sitios que ustedes desarrollan. Entonces, se tiene que trabajar en 2 niveles, en la presentación del programa de estudio, del plan de estudios, perdón, y el desarrollo
justo de los sitios que van a estar en la plataforma educativa. Por la experiencia que hemos tenido, profesores, a veces no es tan fácil que un experto en la disciplina pueda pasar rápidamente sus contenidos al modelo a distancia. Yo creo que ahorita ustedes, si nosotros tenemos la ventaja de este año y medio, ¿no? Que nos tocó de estar utilizando los recursos, las plataformas, y eso creo que nos da una ventaja. Pero bueno, aquí el espacio educativo en el presencial, pues es el salón de clases. Como les decía hace un momento, pues el profesor tiene como muy claro qué es lo que va a hacer en el salón de clase, y si hay alguna cuestión, pues puede cambiar rápidamente porque pues él es el experto en el contenido, domina la asignatura y puede fácilmente cambiar las actividades, ¿no? Incluso puede recomendar algunos otros materiales que no los tenía previsto para esa sesión. A distancia eso no se puede hacer. A distancia en el espacio educativo pues es la plataforma educativa y tenemos que poner todos los, desarrollar el contenido suficiente y necesario para la asignatura con actividades y recursos lo más, los suficientes para que se pueda dar, para que el estudiante pueda desarrollar o pueda estar en un ambiente propicio para que él aprenda. Y bueno, aquí también es importante que todas las modalidades a distancia, pues es todas las combinaciones que hemos experimentado en este tiempo y ponerlo, pero nuestro propósito es que todo quede en línea, que esta licenciatura sea totalmente en línea y que los estudiantes puedan hacerlo en el momento que ellos requieran, que ellos tengan, que ellos organicen sus tiempos, obviamente con ciertas fechas de entrega, ¿no? de los materiales y de las asignaturas. Entonces, en el presencial, pues lo importante es la forma de enseñar. ¿Cómo enseñamos acá en el presencial, no? ¿Cómo enseñamos? Pero cómo ahora tenemos que armar contenidos, diseñar actividades y elaborar recursos, porque no vamos a tener como ver, ¿no? Cara a cara a los estudiantes, no es esa la posibilidad. Entonces, nuestra forma de enseñar cambia. De los estudiantes también cambia su forma de aprender. Y aquí podemos revisar en los diferentes ¿cómo se llama? Reportes que hay, ¿no? De cuáles son las habilidades que tienen los estudiantes para entrar a este tipo de propuestas educativas, pues a veces no tienen las habilidades ni siquiera los recursos, ¿no? Tecnológicos para poder estudiar. Entonces ahí también eso tenemos que pensarle muy bien, que tenemos además que ayudar a los estudiantes a que vayan desarrollando habilidades para el estudio independiente, para que aprendan a estudiar, que aprendan a organizar y por supuesto a desarrollar habilidades digitales. Entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que articular todos esos componentes que ya les comentamos, ¿no? Hace un rato, y que nunca hay que olvidar la congruencia con el perfil de egreso. Porque, ¿no? Aunque sabemos que luego en el presencial habrá, que a veces cambiamos las temáticas o ya no nos dio tiempo de acabar el temario por A o B situación, pues aquí no, aquí tenemos que terminar todo en tiempo y forma. A veces tenemos hasta la primera y segunda vuelta, ¿no? De exámenes finales para poder terminar, pues acá tenemos que ser como muy claros en el diseño para que no nos suceda eso. Y bueno, en cuestión de la asignatura, el elemento rector es el objetivo general y los específicos. Ya ustedes, a lo mejor por su experiencia, ya han visto que el objetivo de la asignatura ya no está tan actualizado, o a lo mejor hasta estaba mal redactado en su momento, ¿no? Pero ¿cómo tiene que ver el objetivo con los contenidos, con el tiempo y con las actividades? Esto tiene que cuadrar perfectamente para que no haya ningún problema. Incluso ustedes también en la adecuación, pues seguramente van a ver que los contenidos
pues a lo mejor ya ahora hay que actualizar algunos contenidos. Y bueno, a nivel de estructura tecnológica, tenemos que tener en una plataforma con una identidad gráfica, con una versión de la plataforma, ¿no? Nosotros en Acatlán estamos manejando Moodle, entonces tener la versión más actualizada para el proyecto y una plantilla en donde ustedes puedan, ¿no? Trabajar, bueno, donde sí se pueda revisar que hay una formalidad en la presentación de las asignaturas, que puede ser por área de conocimiento, por modalidad didáctica, en fin, ¿no? Pero sí nosotros, ahí sí el CT ayuda a que esto se dé de la mejor manera. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta. Gracias a ustedes. Bueno, pues si no hay preguntas, le voy a pedir a nuestra compañera Vero que ella empiece su presentación. Gracias. Bueno, buenos días. No sé si todavía son días. Sí, todavía. Pues vamos a hablar un poquito acerca de los elementos de diseño instruccional. Ya la maestra Laura nos hizo un antecedente muy interesante y muy importante para lo que vamos a conversar enseguida. Porque una vez que tenemos la idea en general de qué se trata un proyecto de educación a distancia, pues viene el momento de llevarlo a cabo. Y para ello necesitamos primero hacer un análisis, hacer un diseño, identificar qué es lo que vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, para qué lo vamos a utilizar. Y todos esos elementos que son de reflexión también deben ser coherentes entre sí, coherentes con el modelo que vamos a trabajar y coherentes con el momento en el que nosotros lo vamos a diseñar. Es decir, no es cuestión de llegar y utilizar los recursos que yo conozca por ahí nada más y pensar que esos pueden ser lo más prácticos, sino que es todo un proceso que debemos de realizar con fundamento en el diseño instruccional. Y además con fundamento en el diseño instruccional en línea. Como decía la maestra Laura, tiene sus características que son propias, que le son propias y que son relevantes. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con elementos de diseño instruccional y básicamente hablaremos acerca del modelo ADI para el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Es uno de los modelos que existen, hay muchos más. Nos ha parecido adecuado porque, entre otras características, también existen todos los elementos que en él participan están interrelacionados y se van afectando unos a otros conforme se va avanzando o regresando en el modelo. Entonces, bueno, empecemos. El diseño instruccional como tal, algunos antecedentes. Por ejemplo, esta definición, que es de Gagné, del año 69. El diseño instruccional se ocupa de la planeación, preparación y diseño de recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Si se dan cuenta, aquí no está hablando exactamente de enseñanza en sí, está hablando de aprendizaje, de crear un ambiente para ello, preparar y diseñar los recursos que podamos necesitar. Aquí pues obviamente se está refiriendo a la modalidad presencial, sin embargo, pues a distancia también se utilizan estos recursos, aunque de otra manera. Es diferente la forma como los vamos a diseñar. En el 96, Berger y Kam hablan de que el diseño instruccional puede verse como una ciencia, como una disciplina y también como un proceso. En ese sentido mencionan que se trata de un desarrollo sistemático de elementos instruccionales. Aquí enfatizan en que se utilizan teorías del aprendizaje y teorías instruccionales con el fin de asegurar la calidad de la instrucción. Pero igual, retomando lo que decía la maestra Laura, necesitamos buscar al máximo que haya una calidad en nuestra instrucción, en el diseño que nosotros hagamos de lo que se va a presentar y de lo que van a participar los estudiantes, dadas las características de la educación en línea, en este caso, que es a distancia, pero que es en línea, donde el estudiante necesita forzosamente tener otra serie de habilidades y el docente también. Bueno, entonces incluye análisis de necesidades de aprendizaje, saber qué se necesita, cuáles son las metas para alcanzar y el desarrollo de materiales y de actividades instruccionales, además de una evaluación del aprendizaje y de un seguimiento. Entonces, aquí vemos más elementos todavía para el diseño instruccional. Por lo tanto,
hay dos elementos que son claves en el diseño instruccional. Una es la dimensión tecnológica y otra es la dimensión pedagógica. Esto igual podemos verlo tanto en el sistema presencial actualmente, tiene una dimensión tecnológica muy importante, pero en línea se vuelve fundamental, porque es el medio por el cual vamos a transmitir. Entonces, la dimensión tecnológica se refiere a seleccionar las herramientas que vamos a necesitar, las adecuadas para nuestro proceso formativo. Para ello debemos hacer un análisis de posibilidades y de limitaciones con las que contamos para poder hacer esa selección. En cuanto a la dimensión pedagógica, se refiere a que identifiquemos cuáles son las características de los destinatarios, es decir, de nuestros estudiantes. Analizar los objetivos y o competencias que ellos deben alcanzar o adquirir o fomentar. El desarrollo e implementación de contenidos, que esto es básico, estos contenidos deben ser adecuados en cada momento a cada objetivo, también como se comentó. La planificación de actividades como un elemento esencial precisamente para el alcance de los objetivos. El uso de herramientas tecnológicas adecuadas y la evaluación del aprendizaje y de resultados. Y para ello debemos tener también muy claro y hacerles saber a nuestros estudiantes cómo se les va a evaluar, cuáles son los lineamientos con los que deben entregar sus actividades, cuáles van a ser, digamos, los parámetros con los cuales vamos a conformar su calificación de la actividad X y en general del curso. Esto normalmente se debe hacer también en un curso presencial, pero en línea es fundamental que se conozca desde un principio, porque el avance, si usamos sobre todo una plataforma como va a ser este caso, nos va a ir indicando los puntajes que estamos obteniendo. Entonces ellos pueden ver en todo momento cómo están avanzando en el curso. Entremos entonces directamente ya al modelo de instruccional ADI, que se conforma por las siguientes fases o etapas. Una es el análisis. Analizar a los alumnos, a los estudiantes. Analizar el contenido y el entorno en el que ellos se encuentran para identificar la situación y las necesidades de formación. En el caso de ustedes, pues tienen un plan de estudios, hay un diagnóstico previo, deberían poder tener acceso a esta información para saber qué es lo que necesitan los estudiantes y no solamente basarse en el objetivo de la materia, sino en el perfil de egreso del plan de estudios, en el objetivo general de la asignatura, en identificar esos elementos que son importantes, además de conocer la situación que en general están teniendo. Sabemos que, bueno, estamos hablando de alumnos que todavía no existen como tal, porque no hay alumnos inscritos en esta carrera en línea totalmente. Entonces, bueno, identificar cómo han sido en otras carreras los estudiantes y qué necesidades tienen sería de mucha ayuda. El diseño es la siguiente etapa. Hay que diseñar el programa del curso. Nosotros tenemos ya los programas de la materia, los programas de asignatura, entonces pues ya tenemos en general los temas que debemos abordar. Es importante abordarlos todos ellos como hayan sido aprobados en el plan de estudios original, en el programa de la materia, para que tengan también la posibilidad de ser autorizados y que puedan llevarse a cabo, implementados y demás, porque es relevante que nosotros no nos brinquemos ni temas, ni tampoco estemos añadiendo, porque estos programas ya están predeterminados. Entonces, tenemos ya un programa del curso y tenemos que planificar el enfoque pedagógico. Este enfoque pedagógico debe de ir orientado hacia la modalidad y orientado hacia el modelo que haya seleccionado la carrera a seguir y que esté basado en el modelo de educación a distancia para la universidad, el cual en general explicó la maestra Laura. Entonces, todos esos elementos deben ir perfectamente coordinados, alineados, para que los resultados sean pertinentes, no solamente a las necesidades de los estudiantes, sino a los requerimientos que tenemos por parte de todos nuestros órganos revisores. Por lo tanto, hay que cuidar el enfoque pedagógico, que sea acorde con estos modelos, y la secuencia al organizar el contenido. Otra de las etapas es la de desarrollo. En ella ya se trata, una vez que hicimos nuestro diseño, que tenemos nuestros guiones, etcétera, ahora se trata de producir los contenidos y los materiales de aprendizaje que ya previamente se planificaron en el diseño. Como les decía, no es cuestión de llegar directamente a escribir y de llegar directamente a subir cosas a la plataforma, sino de primero tener nuestro análisis, después hacer el diseño de lo que vamos a hacer,
cuántas actividades vamos a hacer, cuántos materiales necesitamos, cuántos materiales ya están hechos, cuánto necesitamos hacer nosotros, de dónde los vamos a obtener, cómo vamos a evaluar, qué necesitamos para evaluar. Todo eso tenerlo ya muy analizado. Y entonces avanzar hacia el desarrollo ahora sí. Entonces ya viene el momento de elaborar, de producir, de realizar los contenidos y los materiales de aprendizaje que se han planteado en el diseño. Aquí todavía ni siquiera estamos hablando de que, bueno, ya súbanlo todo, sino todavía estamos desarrollando los materiales que vamos a necesitar previamente analizados y previamente diseñados. Ahora sí, entonces nos damos a la ejecución y puesta en práctica del programa. Ya colocamos todos los materiales en donde deben estar, ya todo está revisado conforme a los guiones, ya se revisó incluso la ortografía, la redacción, que todos los materiales seleccionados funcionen, que todos los hipervínculos que hemos dejado sirvan, que se hayan respetado los derechos de autor. Bueno, eso hay que verlo desde un principio, pero que se haya respetado todos los derechos de autor, que se hayan hecho las citas pertinentes, que no haya nada copy-paste, en fin, toda una serie de elementos que hay que tener que verificar para entonces poderlo implementar. En la implementación ya es la ejecución y puesta en práctica del programa, con la participación de alumnos y docentes y también, por supuesto, de las personas que estén detrás de esto, es decir, hay administradores de plataforma, hay gente que se va a matricular a los estudiantes, hay gente que va a hacer la revisión de cuando algo pueda fallar, de repararlo, en fin, es todo un equipo de trabajo el que participa en la implementación. Y viene también la etapa de la evaluación, que es cuando se realiza la revisión formativa de cada etapa y la sumativa mediante pruebas específicas para analizar resultados. Aquí podemos ver que tenemos la evaluación pues, de los estudiantes de sus resultados de aprendizaje, pero también la evaluación de nuestros, de cómo funcionó nuestra plataforma, cómo funcionó el diseño de nuestro curso, qué hay que cambiar. Cabe señalar que cada una de estas etapas es susceptible de que la revaloremos, de que nos regresemos un poquito, porque nos demos cuenta de que algo había que ajustar. Puede ser que mucho antes de llegar a la evaluación ya nos dimos cuenta de que hay hipervínculos que caducaron, hay materiales que ya perdieron vigencia. Por ejemplo, estamos hablando de un reglamento, hay reglamentos que cambian constantemente. Y yo todavía hablé ahí de la ley X de junio de 2021 y resulta que cambió en agosto. Entonces, pues ahí sí es una cuestión de urgencia que habría que actualizarlo. Sin embargo, lo recomendable es que se actualice hasta una siguiente emisión, se acabe el curso y a menos que algo sea grave, pues mejor actualizarlo hasta la siguiente edición, ya presentarlo todo renovado. Todo lo que haya que tener que arreglar, por ejemplo, cuestiones de actualización, cuestiones de evaluación, cuestiones de explicaciones que no hayan quedado claras y que se haya detectado durante todo el desarrollo del curso, pues entonces ya se van elaborando. Entonces, estas son las etapas, las 5 etapas del modelo ARI, y pues vamos a verlas en general, pero nos vamos a centrar sobre todo en el diseño, porque el diseño es el meollo del asunto. Digamos que el desarrollo, ya la elaboración, pues nosotros ya, bueno, ustedes ya tienen el conocimiento de los temas, entonces pues ahí la parte ya ustedes son quienes lo van a desarrollar. La producción pues ya lo habrán valorado, pero todo se valora desde el diseño. Y el diseño es en lo que tenemos entonces análisis y diseño que enfatizar mucho previamente porque es en cuestiones en las que no estamos normalmente formados, ¿no? Vamos entonces a avanzar en esa parte. Primero, como decía, análisis, pues ya tenemos diagnóstico, propuestas, filosofía y estrategias, metas y objetivos. Son los elementos principales que abordar en el análisis para poder continuar con el resto de las etapas. En el análisis, en la parte del diagnóstico, es la definición o situación problema. No necesariamente es que tengamos un problema, pero debemos definir la situación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Después viene la determinación de soluciones o propuestas para realizar este proceso, que en este caso es el desarrollo de un curso que sea pertinente, que sea adecuado, que sea efectivo para estudiantes a distancia de la UNAM Zacatlán, de la carrera de Relaciones Internacionales. Después, la filosofía y estrategias de trabajo que se sustenten en teorías de enseñanza y aprendizaje. Esto en función del tipo de curso y modalidad. Bueno, esto es si se va a elegir alguna teoría de la enseñanza en específico o algunas de ellas, no tiene que ser solo una, para poderse apoyar en ella y a partir de ella desarrollar todo nuestro proyecto. En función del tipo de curso y de la modalidad, como ya se ha explicado extensamente.
Y enseguida determinar las metas u objetivos instruccionales. Como decíamos, ya tenemos las metas u objetivos en general porque tenemos el objetivo general de la asignatura, el cual no podemos modificar, y muchos programas de materia sí contienen objetivos por unidad. En caso de que las unidades no los tengan, sí debemos desarrollarlos. Viene entonces la elaboración de objetivos, una vez que ya tenemos el diagnóstico. Tenemos el análisis, ya tenemos nuestros objetivos y podemos pasar entonces al diseño. El desarrollo de los objetivos es fundamental porque de ahí vamos a partir tanto a lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a evaluar. Desde el buen diseño de un objetivo vienen todas esas etapas para poder identificar incluso cómo se va a evaluar. Entonces viene la parte del diseño, que es la estrategia de aprendizaje, enseñanza, la de evaluación, la planificación didáctica y la planificación y selección de recursos. Eso lo encontramos en la etapa de diseño para poder avanzar a las demás etapas del modelo. Como decíamos entonces, si estamos en el diseño, primero vamos a ubicar el contenido según los niveles de instrucción. También según los objetivos vamos a necesitar, ya que sean declarativos, procedimentales o actitudinales. Es decir, si nuestra asignatura tiene como objetivo el que el alumno sepa algo y lo pueda comunicar, lo pueda decir, luego que sepa realizar un procedimiento, utilizar algún equipo, utilizar algún instrumental, o actitudinal, que sepa reaccionar de alguna manera en particular. Tenemos que ubicar qué tipo de nivel de instrucción es al que vamos a llegar para poder avanzar en ese sentido. Y vamos a organizar el contenido según los objetivos y niveles que dictan las teorías del aprendizaje. ¿Sí? Es decir, si vamos a la unidad 1, tal vez un objetivo principal de esa unidad y de la primera sesión no sea analizar o crear, porque aquí todavía tenemos que investigar en lo que ellos saben de cursos anteriores. Entonces, a lo mejor aquí más bien va a ser recordar, rememorar, diagnosticar, conocer, identificar, en fin, algunos elementos, algunos objetivos que no sean tan ambiciosos porque esos deben ir avanzando conforme la dificultad, conforme ellos van avanzando durante el curso y poder llegar al objetivo general. Todos nuestros objetivos particulares, nuestros objetivos instruccionales, deben en conjunto de todas las unidades, de todos los temas, apoyar en el logro del objetivo general de la materia y por lo tanto contribuir al perfil de egreso del estudiante. Eso estamos hablando de la etapa de diseño, como decíamos, contiene esos elementos: estrategias de aprendizaje-enseñanza, la planificación didáctica propiamente, la planificación y selección de recursos y las estrategias de evaluación. Debemos de tener claro todo esto y lo podemos reflejar en los guiones. Todo esto lo vamos a ir reflejando en los guiones en donde vamos a ir colocando todos nuestros contenidos enfocados hacia las estrategias, hacia la planificación y selección de recursos y hacia cómo vamos a evaluar en todas ellas, en todas las unidades. Las estrategias se van a integrar por métodos, recursos e instrumentos. El método de caso, como recursos vamos a poder tener recursos didácticos, que a lo mejor un video, a lo mejor un documento, a lo mejor un cuestionario, en fin, va a haber diferentes recursos e instrumentos, como decía, algún cuestionario, por ejemplo, para podernos ayudar a aplicar en principio, a diseñar nuestras estrategias y después a aplicarlos. Para que los alumnos puedan lograr un aprendizaje significativo, las estrategias demanden, por lo tanto, que nosotros tengamos una selección previa muy cuidadosa, que hagamos un empleo creativo de esas estrategias, que valoremos cuál puede ser el efecto y que se desarrollen las competencias profesionales en el maestro, pero por lo tanto también tener identificado que los alumnos pueden desarrollar las competencias necesarias para seguir el ritmo de esta estrategia. La selección o la propuesta de las estrategias educativas nos llevan a identificar estas preguntas que a la vez son una guía para el diseño. El qué se ubica en el currículo escolar es el objetivo. ¿Para qué? Aquí se debe enfatizar a través de la misma estrategia. ¿Para qué necesitamos hacer o alcanzar tal objetivo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Requiere decidir el uso de los métodos adecuados para la situación, para cada situación en particular, para cada asignatura en particular. No todas las materias, aunque pudieran tener una estructura similar, van a tener específicamente las mismas actividades.
y para la situación y seleccionar medios que se apoyen al procedimiento. Como decíamos, vamos a necesitar medios, recursos, instrumentos. ¿Cuándo? ¿En qué momento de la clase o de la instrucción habrá de ejecutarse? Podemos tener una visión global de nuestro curso, cómo vamos a trabajar con nuestra estrategia general, pero también vamos a necesitar una estrategia de cada, en este caso no hay sesión, como decíamos, no es que sean clases en línea, que es muy diferente a tener un curso en línea, sino que podemos estar hablando de unidades a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de la clase o de la instrucción o de la semana? Si es que lo van a dividir en semanas, habrá de ejecutarse. Por lo tanto, las estrategias pues se clasifican según el momento en que se desarrollan y el proceso cognitivo atendido, como decíamos, según lo que queramos obtener. Si hablamos nosotros, por ejemplo, del momento, podemos pensar que son al inicio, o le también llamamos preinstruccionales, donde vamos a preparar y alertar al estudiante acerca de qué va a aprender y cómo lo va a aprender. Durante es otro momento, las coinstruccionales, donde se trata de que esas estrategias son un apoyo para los contenidos a revisar en el proceso y se enfatiza la comprensión. Al término serían los postinstruccionales, cuando uno ya puede sintetizar, integrar o criticar el material, además de que puede valorar él mismo su aprendizaje. ¿Qué tanto aprendió de lo que ya vimos al término? También, igual, la evaluación puede tener estos tipos de momentos, ¿no? Lo que vamos a evaluar cuando inicia, qué sabe el alumno, durante, qué está aprendiendo y al término, en realidad, qué aprendió, y nosotros equilibrar los pesos que le podemos dar a cada uno de estos momentos en cuanto a resultados, dependiendo de cada necesidad. Si a lo mejor yo estoy en una unidad en la que es un repaso, tal vez no sea necesario darle un peso muy fuerte a estas actividades de esta unidad. Tal vez lo más fuerte va a ser en el proyecto final y en algunas actividades o trabajos que realicen en donde ya vea lo nuevo. Ahora, en cuanto al inicio, es común que se empleen organizadores previos para presentar, no sé, un mapa mental de X tema, para presentar un diagrama, para presentar alguna infografía. Digo, es común, sin embargo, se restringe solamente a esta etapa el uso de esos recursos. Aquí también, durante el momento de la aplicación de la estrategia, se recomienda utilizar mapas, redes, tablas, cuadros sinópticos, ilustraciones, variar, no nada más la explicación en general, sino apoyarse en este tipo de recursos. Apoyarse en este tipo de recursos para la exposición o para la enseñanza, pero también para que ellos realicen actividades. Y al término, son recursos empleados comunes, los resúmenes finales y los organizadores gráficos también. Ahí cada quien determinará qué es lo que ustedes pueden utilizar para enseñar, digámoslo así, y qué es lo que los alumnos pueden usar para mostrar lo que aprendieron. Esto, por eso les decía que debe estar hilado, de los dos lados, y todo perfectamente bien explicado en cuanto a qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a entregar, cómo se les va a evaluar, y dónde y cuándo lo van a colocar. Todo esto es fundamental porque acuérdense que ustedes no van a tener a los alumnos para poderles explicar todo esto como en el salón o como en una clase en línea. Y aún así, siempre hay quien no llega, quien no pudo, quien se le cayó la red, quien en ese momento se dejó de escuchar, en fin, hay una serie de situaciones por las que no llegan a enterarse de todo. Entonces, en la plataforma siempre debe estar escrito todo esto con gran detalle. El diseño, otra parte del diseño es la planificación didáctica. Y en la planificación didáctica, igual, debemos retomar los contenidos, los objetivos en primera instancia, cuáles son nuestros temas, tener claro cuáles son nuestros subtemas, qué técnicas de enseñanza vamos a utilizar, cuáles son las actividades de aprendizaje, qué apoyos didácticos emplearemos y qué instrumentos de evaluación, aquí ya vamos avanzando más, y cuánto tiempo y duración va a tener cada actividad. Recordemos otro punto muy importante en los programas de asignatura. Ahí vienen las unidades y vienen las horas que se espera que los alumnos trabajen. Y acuérdense que hay unas que son horas clase y horas de trabajo autónomo. Entonces eso hay que recordarlo igual en línea. Vamos a suponer que los alumnos se tardan a la semana 4 horas máximo en revisar los materiales, como si estuvieran en una sesión, pero además deben tardarse otra cantidad de tiempo en hacer actividades. Entonces, hay que tener eso muy claro. Eso es donde entiendo, y si no, que nos corrija la maestra Laura, se pueden hacer algunos ajustes en la cantidad de horas en las unidades.
ahí sí, si el programa de la materia indica que la unidad 1 debe llevarse, no sé, 10 horas, ustedes pueden hacer ajustes porque consideran que puede llevarse menos o puede llevarse más. Lo importante es que el final sume todas estas horas, si sean las que el programa pide, y que haya un fundamento para poderlas organizar de esa manera. Entonces, para que piensen también en no dejar demasiadas actividades que lleven más tiempo del que deberían, ni tampoco, pues no dejen ninguna, ¿verdad? Otra cuestión importante que pues a mí me parece de manera personal importante valorarlo es la cantidad de actividades que sea algo muy real, muy real. Los alumnos tienen varias asignaturas, están a distancia, normalmente trabajan. Entonces, si nosotros en las cuestiones presenciales no les dejamos tarea cada clase, porque a veces sí está tarea cada semana en la plataforma, no necesariamente tiene que existir esto. Hay que tener una evaluación, valorar qué tantas asignaturas, qué tantas actividades se les deben dejar. Preferentemente las que sean las necesarias y algunas que puedan integrar varios contenidos o conocimientos, porque si le dejamos tarea por tema, por tema, por tema, y tenemos, no sé, 30 temas, van a ser 30 tareas a realizar, y si no las dejan, y ellos hacen realizarlas también en cierto tiempo, y si no son automatizadas, pues entonces tendrá que realizar una por una, y recordemos que en gran parte de esas actividades hay que dejar retroalimentación, qué pasó para poder orientar al alumno qué debe mejorar. Entonces se va haciendo un tiempo terrible, no solo en el que ellos respondan, sino también para ustedes, en las horas que tienen contratadas como docentes, pues se va haciendo exponencial, ¿no? Si hacen demasiadas actividades. Entonces, valorar las que sean realmente necesarias y poder conjugar si hay que hacer 2 o 3 por unidad, o que hay que hacer un trabajo final, y hay que hacer un trabajo final de todas las unidades, que se va avanzando. En fin, ya ustedes valorarán cuáles van a ser las características, pero sí les recomendamos tener muy en cuenta la cantidad y calidad de las actividades. Bueno, avanzamos. Una vez que tenemos los objetivos, como les decía, entonces podemos partir a todo lo demás. Ya tenemos nuestra planificación didáctica. Tenemos que seleccionar nuestros recursos. Partimos del análisis, avanzamos hacia el diseño, tenemos nuestros objetivos como punto clave para avanzar, y tenemos toda esta serie de actividades, al menos ya, todavía no hacemos nuestros guiones, al menos ya las tenemos en la mente, ¿no? O ya tenemos escritos, o tenemos ya reflexionado qué es en general lo que podemos ir utilizando. Cuando ya lo plasmemos en el guión, nosotros ya vamos a dejar las instrucciones específicas de qué va, cómo va, cuánto tiempo va, qué se va a hacer, cómo se va a mostrar, etcétera. Como ya lo verán en su momento con las compañeras maestras que les van a explicar esas fases. Entonces, vamos a la parte de recursos educativos. Llega el momento de seleccionar o de desarrollar estos materiales. Los recursos educativos serían materiales desarrollados con el fin de apoyar, y esto aquí entre paréntesis ponemos facilitar. Ojo, debe facilitar. No debemos dejar materiales que sean demasiado complicados y que en realidad nos compliquen demasiado este proceso. Nos deben facilitar la realización de actividades de aprendizaje en formato digital. A veces si dejamos algo en un programa que difícilmente funciona en todos los dispositivos, o que es de paga, o que requiere de muchos recursos, etcétera, pues posiblemente nuestro perfil de estudiantes no lo va a poder utilizar o aprovechar al máximo. Entonces necesitamos desarrollar materiales que puedan ser vistos de manera muy sencilla prácticamente en cualquier dispositivo. Digo, por ejemplo, ¿no? Un material digital es un recurso educativo siempre y cuando su diseño tenga una intencionalidad educativa. Yo sé que hay por ahí recursos que no tienen esa intencionalidad educativa, pero que sí nos pueden servir. Sin embargo, prioricemos también que hay muchos recursos ya que sí tienen esa intencionalidad, ya están hechos para la educación, que buscan alcanzar, por lo tanto, un objetivo de aprendizaje, ¿sí? No es que nosotros los adaptemos, sino que ya tienen ese objetivo y que poseen características adecuadas para el aprendizaje. ¿Qué podemos reconocer como adecuado? Lo que les decía, ¿no? Que sean susceptibles de utilizarse bajo las necesidades que tienen y condiciones que tienen nuestros estudiantes, que sean adecuadas para ellos. No les podemos pedir determinados textos para los que ellos no pueden leerlos sus dispositivos, o que no pueden escuchar, o que sean, como les decía, en aplicaciones de paga, en cuestiones que necesitan mucho recurso de ancho de banda,
y que algunos alumnos pues no van a tener necesariamente planes de datos, etcétera, y que comparten la red con su familia. Entonces, bueno, muchas cuestiones que ver. La selección de medios y recursos también nos lleva a la disponibilidad en aspectos de tiempo, espacio y condiciones físicas. Como decíamos, que tengan el aparato, que tengan el equipo, que en general, ¿no? Que tengan aptitud, es decir, que sea factible que puedan alcanzar el objetivo en un tiempo determinado con el uso de estos recursos. Si los recursos son demasiado complicados, entonces nosotros estamos priorizando demasiado el recurso por sobre el objetivo. Entonces lo que necesitamos es que lo hagan. Entonces, bueno, pues necesitamos que sea factible para que ellos tengan la posibilidad de realizarlo, es decir, que tengan la posibilidad también de aprendizaje en el periodo de tiempo en el que se les deje, de poder desarrollar la habilidad de responder según cómo se les esté solicitando. La eficiencia, de preferencia que sea utilizado, que es un medio adecuado para hacerlo, de preferencia que otras personas ya lo hayan usado y sepamos las ventajas y desventajas. Está bien innovar y está bien que utilicemos nuevas opciones, pero aquí necesitamos ir a lo más seguro posible y en determinado momento si podemos innovar, podemos hacer algo nuevo, pero tal vez eso pueda ser bueno en una actividad que no sea obligatoria, ¿no? Que a lo mejor ir empezando y para la próxima emisión ya lo podemos incorporar para que tratar de que esto no sea tan, que no tenga tantas posibilidades de fallar, digámoslo así. La ambientación, que sea fácilmente asimilado en el contexto que se presenta. La ambientación es importante, también tiene que ver con la cuestión de los recursos que yo seleccione. Yo recuerdo que en alguna ocasión entré a un proyecto y los recursos que seleccionaban, todos eran de un país sudamericano. Está bien que haya variedad de materiales, pero todo era enfocado a poblaciones de ese país sudamericano, todo estaba hecho para universidades de ese país, el lenguaje utilizado todo para ese país. Entonces, hubo un momento en el que todo el curso tenía materiales de ese tipo. Entonces, nosotros necesitamos que los materiales sí nos den un contexto internacional, nos den un contexto amplio, pero que hablen de lo que los estudiantes están viviendo en sus comunidades. Al menos la mayoría de nuestros estudiantes van a ser mexicanos, pues al menos del país, de necesidades del país, de problemáticas del país, algo que a ellos se les haga cercano. Entonces, bueno, también eso tiene que ver con el que pueda ser fácilmente asimilado en el contexto en que se presenta. Típico de que nos pasa en una universidad de Miami, ocurrió que en los años del 70, y pues sí, es interesante y demás, pero pues también seguramente hay estudios hechos en nuestro país que nos puede hablar y puede hacer que empaticen los estudiantes. Bueno, no nos detenemos mucho ahí. Los recursos educativos también deben tener la posibilidad de motivar a la consulta. Para eso podemos usar multimedia, animaciones, tutoriales, en fin, lo que haya por ahí, por sencillos que sean. Identificar procesos a través de simulaciones, facilitar el autoaprendizaje y la ejercitación. Una cuestión importante es que sean preferentemente de acceso abierto, que ustedes puedan no solamente encontrar, sino utilizar también sin mayor problema. Y también como apoyo a los recursos educativos digitales deben informar acerca de una temática. O sea, quedar muy claro qué es lo que cuál es la finalidad del contenido, ¿no? Que sea el tema, que se identifique. Hay también materiales que divagan mucho, seleccionamos en donde de 85 páginas, un cuadro es el que tiene que ver con el tema que estamos trabajando. Entonces, también ser muy específicos con esa parte. Nos ayude a adquirir conocimientos, nos ayude también a reforzar un aprendizaje. Puede ser algo nuevo o puede ser algo que refuerce. Que nos ayude también a solucionar una situación desfavorable. Eso también es importante. Que incentive el desarrollo de algún tipo de competencia de los estudiantes. Y que evalúe conocimientos. También los recursos de aprendizaje nos pueden ayudar a evaluar. Acuérdense que hay materiales como los objetos de aprendizaje que al término del contenido que nos presentan, también nos van a presentar una evaluación para ver qué tanto identificamos de lo que vimos en el objeto de aprendizaje. La elección de recursos, esta es una parte también fundamental. Y los recursos didácticos, como decíamos, cuando son seleccionados de manera correcta, con todos los elementos que ya comentamos, e incluso más que ustedes consideren, pueden ofrecer un valioso soporte para los estudiantes. En tanto, logren reproducir contenidos significativos, como decíamos, logren reproducir contenidos que tengan que ver con la realidad de estos estudiantes, que sean cercanos a una representación de la realidad. Entonces, este es un elemento clave para cuando los vamos a seleccionar.
Los recursos didácticos pues pueden ser con fines de información y con fines también de comunicación, que no es lo mismo. Y tenemos texto, imagen, sonido, video, y de ahí todas las combinaciones que ustedes requieran. ¿Dónde se encuentran recursos educativos en línea? Hay muchos lugares en donde podemos encontrar recursos educativos en línea, sobre todo, como les decía, pues que sean recursos de acceso abierto. Entre ellos, pues tenemos mencionarles rápidamente algunos para que si ustedes les pueden ser de utilidad y los busquen ahí, y también invitarles para que entre ustedes compartan los que consideren que los demás maestros podrían necesitar o que les podrían ser de utilidad para esta carrera, ¿no? En particular. Tenemos, por ejemplo, esta plataforma del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Gobierno de España, en donde tiene varios materiales y recursos. Si ustedes ven aquí dice Excel Learning, este es un programa para poder realizar objetos de aprendizaje con evaluación y todo, y es gratuito. Entonces, no es de difícil descarga, y también tiene una curva de aprendizaje rápida para cualquier docente y pueda realizar actividades ahí. Hay banco de imágenes y sonidos, hay experiencias educativas inspiradoras en las que ustedes podrían apoyarse, hay recursos para el aprendizaje en línea y hay diversos proyectos en los que podrían identificar elementos que les sean de utilidad. Aquí está la dirección, pero basta buscarlo como el INTEF de España. Bueno, otro lugar es UNAM Reto. Esa es una plataforma de la Quayer, en donde tiene, por ejemplo, en este caso, un catálogo con UAPAs, unidades de aprendizaje. Entonces, hay de diferentes temas. Aquí, por ejemplo, aparecen recursos y estrategias didácticas en la enseñanza de la música. Bueno, es para estudiar música, ¿no? Pero pues ustedes podrían tal vez encontrar otro tipo de contenidos, porque hay multitud de contenidos en la página de UNAM Reto. Otro es Calameo, es un banco de recursos educativos. Este es internacional, hay sobre todo de Latinoamérica. Entonces, bueno, también se los recomendamos para que puedan entrar. Calameo, así se llama. Es muy fácil de ubicar, solo te quedan al lado y les va a aparecer este banco de recursos educativos. La UNAM tiene muchísimos sitios. Este es un de docencia digital. Igual también se escribe así, docencia digital UNAM. Es parte de toda la UNAM en línea. Entonces aquí encontramos por áreas. Por ejemplo, aquí está ciencias físico-matemáticas, ciencias biológicas, ciencias sociales, humanidades, en fin. Y aquí encontramos materiales de acceso abierto que elaboran docentes y que los dejan ahí disponibles para quien los quiera utilizar. Docencia digital. Este es otro sitio de UNAM en línea, en donde pueden encontrar también materiales diversos. Arriba en la parte alta, por ejemplo, les lleva a docencia digital, a cultura, a ciencia, al repositorio institucional, a bibliotecas digitales. Aquí les presento una selección aquí en toda la UNAM en línea, a una selección de recursos también por ámbitos, por materias populares, por lo más reciente, en fin, les ofrece una serie de búsquedas también. Este otro sitio es el de Libros UNAM. Aquí hay varios libros que son descargables gratuitamente también, y de diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya me pasé de este tema. Habla de consejería en línea, ¿no? Un enfoque centrado en soluciones, educación y pandemia, visión académica. Entonces, ustedes aquí pueden buscarlos por áreas, es librosoa.unam.mx, acceso abierto, es Open Access, libros Open Access. Entonces, ustedes aquí pueden descargarlos de múltiples áreas. Y obviamente se pueden utilizar también como apoyo para sus clases, para sus cursos, mejor dicho, para el diseño de sus cursos en línea. Está el repositorio institucional de la UNAM, que permite integrar, publicar y consultar contenidos académicos que genera y resguarda la universidad. Aquí, por ejemplo, nos menciona que tiene así millones de recursos digitales. Entonces, todos los días crece. Y nos da además acceso a otros sitios. Entramos a la plataforma y nos lleva a otra, y encontramos un sinfín de materiales. El repositorio institucional de la UNAM también lo tiene por entidad, por año de producción, por tipo de contenido, por repositorio, por área, e incluso nos muestra hipervínculos a otras instituciones que no son propiamente de la UNAM, ¿sí? De este lado. Entonces ese es el repositorio.unam.mx. También está muy fácil de encontrarlo. Tenemos este sitio que es el del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, donde hay muchos espacios y materiales de trabajo. Entre
ellos Red Escolar, un proyecto que ha sido muy exitoso, donde tiene proyectos de apoyo curricular. Aquí básicamente se refiere a educación básica, sin embargo también hay otro tipo de materiales, por ejemplo, hay oferta educativa, hay radio y televisión, hay parte de innovación, hay editorial, y muchos de esos proyectos se pueden descargar sin mayor problema. Tenemos el repositorio nacional también del Gobierno de México, en donde se organiza por recursos, por tipos, por áreas, por autores, y son repositorios de todas las instituciones de educación superior. Entonces aquí también encontramos materiales múltiples. Como decía, si bien nosotros no encontramos ese recurso, pues el que necesitamos lo debemos desarrollar. Y para ello es preciso tener una serie de habilidades. Entonces, una vez que hicimos nuestro análisis, que identificamos sobre todo nuestro objetivo y nuestro diagnóstico, que avanzamos en el diseño, que ya estamos entonces en la parte del desarrollo, debemos pasar a la implementación y a la evaluación. Normalmente la implementación es una fase en la que no vamos a estar involucrados como docentes o como diseñadores institucionales tan directamente, porque en esta fase ya se involucra más el área de sistemas o los diseñadores gráficos. Ellos ya se encargan de colocar el material y nosotros entonces lo revisaremos para ver que todo haya quedado conforme se fue planificando, y si hay alguna cuestión que modificar urgente o necesaria, entonces ya se ajuste, haga el ajuste antes de que se libere. Una vez que avanzamos en esta etapa del desarrollo, debemos virtualizar los contenidos. Ya tengo aquí mi contenido, mi texto en el guión, pues ya lo tengo que virtualizar. ¿A qué me refiero con eso? Pues lo voy a mostrar en algún tipo de una forma de visualización diferente, ya sea como texto fijo, como texto en movimiento, con una animación, con un video, con un gráfico, con una infografía, con un cuadro, con una tabla, con un audio, con un objeto de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a virtualizar? Por eso ya lo estuvimos decidiendo en nuestro guión con el apoyo de nuestra apoyo de diseño instruccional. La producción de materiales a través de herramientas seleccionadas. Bueno, yo ya vi que voy a utilizar Excel Learning para hacer un objeto de aprendizaje. Ya vi que voy a usar PowerPoint. Ya tengo la plantilla de la carrera y me voy a basar en esa plantilla. Ya tengo un formato de plantilla de Word para hacer un PDF. Ya sé cómo voy a hacer el video y lo voy a grabar directamente en PowerPoint con las herramientas que contiene. En fin, ya sé qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y después, una vez que todo está armado, viene el proceso de revisión, como les decía. Vamos a ver qué tanto quedó ya implementado el proyecto y si debemos hacer algún ajuste, si todo se entiende, preferentemente que lo lea otra persona, identifique cómo funciona, las instrucciones estén claras, en fin, porque, como decía, nosotros no vamos a estar ahí para decir nada ni resolver ninguna duda en el momento. Los alumnos van a poder preguntar, los estudiantes por mensaje o en el foro, pero nosotros no tenemos tiempo real de estarle contestando. Entonces necesitamos que esté lo más claro posible, porque también además tienden a preguntar el día de cierre de la actividad, y pues ya aunque lo veamos, pues muchas veces ya no es posible contestar oportunamente. Bien, entonces la implantación y evaluación del proyecto, como decíamos, es una etapa unida. Todas las etapas en sí van unidas. Llega la implantación, ya es la puesta en marcha, inician los cursos. Todo debe estar listo, todos deben estar ya maestros matriculados, estudiantes matriculados, todo mundo en orden. Hay todo un proceso para hacerlo y bueno, inicia. También resulta que tenemos un desarrollo, que todo vaya funcionando, que normalmente ocurre en los momentos en los que esté ya previamente planificado. Y viene la evaluación, que es la revisión continua. Como decíamos, todo el tiempo vamos a estar en sí revisando el mantenimiento que debe darse la plataforma. Cuando hacemos un curso y no creamos que ya nos olvidamos de él, necesita mantenimiento, necesitamos ir actualizando lo que se tenga que actualizar. Revisar las posibles actualizaciones y modificaciones y plantear entre nosotros como docentes las estrategias de evaluación del proyecto, cómo nos funcionó, cómo nos vamos a dar cuenta, cómo lo vamos a adecuar. Y también a nivel institucional, la estrategia de evaluación de cómo resultó la implementación de ese proyecto. Acerca del diseño instruccional, ¿de quién lo realiza? Bueno, hay diferentes características. Debe tener, la persona que realice el diseño instruccional debe tener habilidades informáticas básicas, conocer aplicaciones básicas de informática. Y específicas también,
de los ambientes virtuales de aprendizaje para que pueda adaptar contenidos para la enseñanza. Esto especialmente cuando es el propio docente quien va a elaborar los materiales. También debe tener conocimiento de características de los materiales, la enseñanza mediada por tecnología, cuáles son sus elementos, qué formatos existen, cuáles son las tipologías, y que pueda valorar las ventajas e inconvenientes de cada uno de esos tipos de elementos, de formatos y de tipologías. Porque es mejor un archivo MP4 que un archivo WMA, ¿no? Por ejemplo, en video. ¿Qué es mejor un MP3 en lugar de un WAV, ¿no? En cuanto a audio. ¿Por qué es mejor un PNG que un JPG? En cuanto a, bueno, en determinada situación, ¿no? Pues en cuanto a imagen. En fin, una serie de características básicas de tipos de formatos y tipologías para poder avanzar y ver cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. Debe tener también conocimientos para valorar en términos de tiempo y trabajo el desarrollo de materiales y seleccionar los más adecuados. ¿A qué se refiere esto? Que valoremos realmente cuánto tiempo tenemos. Me comprometí a este proyecto y yo tengo tanta cantidad de tiempo. No puedo plantear hacer toda una unidad con objetos de aprendizaje para todos los temas porque no tengo tiempo de hacerlo posiblemente. Entonces, ser realistas para poder seleccionar los materiales que estén hechos, desarrollar los que tengo que hacer y lograrlos hacer en el tiempo que me haya comprometido. Entonces, debemos tener esos conocimientos para valorarlos en tiempos, términos de tiempo y de trabajo para el desarrollo de estos materiales. Es una habilidad también poder hacer esto. La capacidad en el uso y manejo de software para diseñar materiales en diversos formatos. Como decíamos, pues, conocer qué tipo de software nos puede ser de utilidad y no tiene que ser el más sofisticado, el más nuevo, el más caro. Tiene que ser el adecuado para nosotros, el que podamos usar, el que sabemos usar. Es como dicen de las universidades o las escuelas, ¿cuál es la mejor? La que te queda más cerca. En este caso, la que tenemos y el que sabemos usar. Pero sí saber utilizar algunos. Utilizarlos y también tener cierta claridad en cuanto a materiales de diversos formatos. Tener conocimientos para implementar metodologías que sean dirigidas a la construcción del conocimiento. Ahorita no andamos en estrategias, pero seguramente ustedes pueden tener algunas sesiones. Vamos a trabajar por proyectos, vamos a trabajar por aprendizaje basado en problemas. En fin, no todas las metodologías son adecuadas para todo, ni tampoco la metodología puede ser utilizada para todo, la misma para todas las materias, ni tampoco en todas las unidades. Sí, puede ser utilizada solo en una parte, en otra parte uso otra metodología, en fin, conocimiento para implementarlas y dirigirlas a la construcción del conocimiento. Y habilidades y conocimientos sobre la evaluación de los procesos de formación. ¿Cómo evaluar? Como decíamos, ¿no? Pues la evaluación que pueda ser formativa, que pueda ser sumativa, qué tipo de evaluación, cuáles van a ser los pesos, evaluar las características que estoy solicitando. Como decimos en el objetivo, dice, el alumno elaborará un proyecto X, entonces nuestra evaluación debe ser que el alumno elabore. Nuestra actividad no podría ser que el alumno identifique, ¿sí? Que el alumno reflexione, no, que el alumno haga, porque nuestro objetivo dice que el alumno debe de, al final, lograr esto. Entonces, ahí es una cuestión en la que nosotros debemos de tener muy claro la evaluación. Volvemos al inicio, si nuestro objetivo nos va a marcar la pauta para todo nuestro análisis, diseño, desarrollo, planificación, evaluación. Todo nos lo va a decir el objetivo. Entonces, la idea es que al final los estudiantes hayan sido capaces de lo que se pretendía que fueran capaces y tener la evidencia, ¿no? La evidencia paso a paso a lo largo del curso y la final para poder identificar precisamente que se logró el proceso de formación. ¿Quién es el diseñador o la diseñadora instruccional? Muchas somos maestras también, docentes. Entonces, bueno, es quien analiza los elementos del programa, propone soluciones y estrategias óptimas. Es un profesional, una profesional preparada en pedagogía, en psicología, en psicopedagogía, en entornos virtuales, en formación a distancia, en entornos colaborativos, en uso de tecnología, pero actualmente, y como está la situación, ya todos los docentes, todas las docentes, no hubo opción más que integrarse como diseñador instruccional. ¿Listos o no? Ya hubo que ingresar en esta parte y han aprendido muchas cosas de manera intuitiva o en cursos o con personas que se han podido orientar o con la propia experiencia o buscando información ustedes mismos. Entonces, pues, eso es lo que les quería comentar respecto a algunos elementos del diseño instruccional y espero que les sea de mucha utilidad.
Pues gracias, no sé si tienen algún comentario. Sí, la verdad es que sí, doctora, muchas gracias. Se dice fácil todo lo que nos diste, pero procuraremos seguir todas y cada una de las etapas. Yo sé que muchos de los profesores aquí pues ya han hecho ese trabajo. Quizá lo hemos hecho de manera hasta intuitiva un poco, ¿no? Entonces, ahora darle este cauce metodológico para la construcción de estos temas y realmente cuadrar que las actividades, las formas y el diseño instruccional sea realmente congruente y consistente con lo que estamos esperando bajo esta guía, pues me agradezco mucho. ¿No? Por mi parte, yo no tengo dudas, más allá de nos pueden mandar el modelo de SWAYET, la guía para la elaboración del proyecto de modificación del plan de estudio y el formato. Con todo gusto, yo he estado recuperando algunos correos de los profesores, pero en todo caso, si me lo mandan, yo me encargo de hacérselos llegar. Y por otro lado, pues muchas gracias, es mucho trabajo lo que viene adelante. Gracias. Así es, y precisamente, gracias. Precisamente es importante que todos los docentes, todos los participantes del proyecto tengan claro esto para que puedan tener un objetivo común y todos, cuando una vez que quede culminada la carrera, se vea una cierta uniformidad en cuanto a la metodología, ¿no? A lo mejor tiene sus diferencias propias de la asignatura, pero todos tienen elementos comunes y el alumno no se pierda. Aquí me están preguntando por la evaluación y acá por una actividad de aprendizaje. Todo debe tener los nombres, simplemente desde ahí, igual, para que los alumnos no se revuelvan de que en una materia les dicen estudiante, en otra le dicen aprendiente, en otra le dicen alumno, en otra le dicen participante, en otro usuario. Es decir, eso lo van a ver en otra sesión, así que no me adelanto. Pero bueno, muchísimas gracias. Y además el tema de los repositorios y los diferentes lugares para obtener, ¿cómo se llama? Imágenes e información de libre acceso, se me hizo una maravilla. Muchísimas gracias. Sí, no sé si y ya ustedes verán también que hay bancos de imágenes, en fin, eso también igual se va a abordar con cuestiones del autor. Perfecto, sí, muy bien. Y que maestros seguramente van a tener un equipo de apoyo, ¿no? Como o sea, bien lo dijo Vero, que ustedes ya en este tiempo pues han sido diseñadores, ¿no? Ya tienen algunas habilidades como diseñadores instruccionales, pero que de todos modos van a tener un equipo de apoyo para que les ayude a revisar, a verificar, ¿no? A buscar tanto imágenes como algunos recursos. Entonces, pero bueno, ya la maestra, seguramente la maestra Lupita Alonso, pues les irá dando ¿no? Con qué equipo van a estar trabajando para que no todo lo hagan ustedes solos, porque finalmente es un proyecto institucional que sí hay un equipo adelante. Ahorita incluso la maestra Montserrat también les va a hablar un poquito de todos estos personas, ¿no? Que tienen que estar apoyándolos en este proyecto. Ok, entonces ya nos quedan 2 temas, pero son muy, muy breves. Es como un resumen un poquito de lo que dijo la maestra Vero. Aquí nada más son algunas sugerencias de adecuación. Entonces, es posible, yo creo que ustedes como profesores que van a desarrollar contenidos de una asignatura, de 2, de 5, que van a ser los autores de la asignatura, no siempre van a ustedes a ser los que van a dar la materia, pero la van a tener que dejar lista para que 1 o 6 profesores den la asignatura. Entonces ahí tienen que, a veces podemos pensar, digo, bueno, ¿yo cómo la doy? Pero ¿cómo la dejo lista para que la den los demás maestros? Entonces, aquí son sugerencias para la adecuación y preguntarnos, ¿es posible hacer esto, no? Tal como yo la he desarrollado la asignatura en presencial, ¿es posible dejarla en línea? Y bueno, aquí resumo un poquito lo que explicaba Vero del diseño. En la estructura maestros, en el plan de estudios y en el mapa curricular, ustedes tendrán que valorar como equipo de trabajo qué se conserva y qué se puede modificar. Semestres se pueden modificar asignaturas obligatorias y optativas. Hay carreras que tenemos de optativas 50, 60 optativas. Entonces, valorar efectivamente es otra carrera, ¿no?
porque aproximadamente un plan de estudios en materias obligatorias hay entre 40 y 50 asignaturas obligatorias. Imagínense hacer, ¿no? Desarrollar un número casi igual de optativas, pues yo creo que ahí tendrían ustedes, ¿no? Que valorar cuáles sí y cuáles no se podían hacer. Y la argumentación sería muy fácil en cuestión de cuántas son las materias que se han abierto, ¿no? De optativas en los últimos 5 años en el plan de estudios, o cuál es la tendencia o cuál es el perfil profesional. En eso tiene que ver con los créditos y con las áreas. Hay carreras que tienen fases y que tienen áreas o que tienen ejes. Entonces, valorar que efectivamente se puedan dar todas esas áreas y se puedan presentar. Hay áreas de preespecialización. Nos comentaban que en RI hay nada más 2 líneas. Entonces, bueno, no está mal, es adecuado. Hay carreras que tienen hasta 8 áreas de preespecialidad, entonces sí, en eso hay que irlo valorando. Después, en la estructura de las características de la asignatura, valorar la modalidad didáctica. O sea, si son taller, si son los cursos, pues es muy fácil que podríamos adecuarlos en línea, pero a lo mejor un taller ya no, un laboratorio, o sea, por ningún motivo, ¿no? Una estancia docente, un seminario podría ser. Entonces, se tiene que valorar eso junto con el tipo de materias, que si son más teóricas o más prácticas. Los objetivos, ya Vero nos dio una explicación más amplia, ¿no? Del tipo de objetivos que tenemos. Los contenidos, a veces valoramos que ya son contenidos ya a lo mejor obsoletos de la asignatura o que se pueden compactar. Las estrategias variadas, ¿no? Estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje o estrategias de las mismas de evaluación y la bibliografía. Hay que revisar efectivamente que la bibliografía que está en el plan de estudios que se va a adecuar, si todavía es vigente o no. Entonces, aquí, maestros, yo les invito a reflexionar sobre: ¿requerirá presencialidad esta asignatura con estos elementos o no? Porque yo creo que de ahí se pueden ir tomando decisiones. También en la estructura, en cuestión de la impartición, si las materias serán semestrales o serán mensuales, porque ya hay seguramente experiencias, incluso acá en el SUAYET tenemos experiencia, cuál sería lo mejor, y más que nada por los índices de ausentismo y de deserción que hay en los primeros semestres de una licenciatura en línea. Entonces, sí valoren esta parte, valoren la carga incluso, ¿no? Tanto el objetivo de la asignatura como la carga de contenidos. Si la asignatura puede haber hasta combinaciones, ¿no? Asignaturas que vayan durante todo el semestre y asignaturas que vayan por meses o combinadas. Entonces, ahí es importante que lo analicen. Y la presentación de las asignaturas, Vero ya también lo comentó, pero nosotros trabajamos, en casi toda la universidad trabajamos con asignaturas con unidades. Sabemos que hay semanas, sabemos que pueden ser por sesiones de estudio, pero sí valoren cómo se va a presentar en la plataforma. Y bueno, otra vez, si requiere algo de presencialidad, en cuestión de la impartición de la asignatura. Hay otros elementos que podrían ser adicionales en el sitio de la asignatura y tendrían que valorarlo. Un cuadro de datos generales, una presentación, un diagrama de la asignatura dentro de la asignatura o la relación con otras asignaturas. Las subsecuentes, ¿no? La seriación, si hay seriación, y poner ahí por qué es importante esta materia en el semestre o en el área de conocimiento. En el desarrollo, es importante que en el desarrollo de contenido valoren la modalidad didáctica, valoren las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el tipo de actividades que van a poner. Ya Maggie y Raquel en la siguiente sesión les dirán
¿no? ¿Por qué son unas de aprendizaje? ¿Por qué otras son de evaluación? ¿Qué tipo de actividades hacen, no? ¿Qué es lo que más acostumbran a hacer en relaciones internacionales? Exámenes, trabajos escritos, hay presentaciones, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, otra vez la bibliografía. Es importante porque todos estos elementos les van se tienen que valorar para que les aprueben el plan de estudios o no se los aprueben en esta modalidad. Y bueno, acá las estrategias de evaluación y los criterios. Esto tiene siempre que estar en relación, porque a veces ponemos unos criterios que en las estrategias no se ven reflejados o viceversa, y que tiene que estar en concordancia con el objetivo y con el tiempo previsto para la asignatura. Ok. Y bueno, ya también Vero les comentaba mucho sobre los recursos y nada más recuerden, ¿no? Del material de apoyo, si hay un material que ustedes no hacen, pues hay que instrumentar guías didácticas para que efectivamente ese material que está hecho con otros fines podamos utilizarlos de forma educativa. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, creo que es muy claro. No, está muy claro, muy concreto. Todo bien, maestro. Gracias. Ok, muy bien, pues nada más ya nuestro último tema del día de hoy es la organización del trabajo. Esta es una propuesta de toda la experiencia que hemos tenido en el CETED, pues se las presentamos. Adelante, Monse. Hola de nuevo. Sé que ya tienen bastante información, ¿verdad? Que hay su cabeza decir, no, ¿qué es esto? ¿A dónde me metí? Pero no, creo que esta parte también de ir organizando y de ir dándole claridad a las diferentes etapas de este proceso, creo que les puede ayudar bastante. Les voy a compartir aquí. ¿Me pueden dar permiso, por favor? Bien, pues como ya han escuchado, se ha mencionado mucho el trabajo en equipo, ¿no? También, entonces, creo que algo bien importante y que se van a dar cuenta es que ustedes van a estar haciendo un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y gracias a esta diversidad de profesionistas, pues se va a enriquecer muchísimo el trabajo que ustedes hagan. Y si bien hay un responsable de proyecto, cada uno de los participantes van a ser corresponsables para el logro de los objetivos que ustedes se han planteado. Entonces, bueno, un poco con la idea y con la experiencia que ha tenido el CETED, queremos presentarle una especie de flujo, que ahorita seguramente van a decir qué es todo eso, esos colorcitos. Les voy a ir mencionando a cada uno para que más o menos los vayan ubicando, pero posteriormente, pues ya al explicarles las tareas de cada uno, creo que nos puede quedar más claro. En azul marino estamos poniendo a quienes son los líderes del proyecto. Después aquí tenemos un gris, que es el grupo de expertos de contenido. En azul más clarito son esta etapa, ¿no? que iniciamos hoy de capacitación, que somos el CETED. Toda esta línea roja, bueno, no línea roja, puntos rojas, se refiere justo al departamento del maestro Juan Carlos, que tiene que ver con toda esta parte técnica, y los puntitos verdes tiene que ver con los expertos y el equipo instruccional. Aquí incluimos en estos expertos a los correctores de estilo también. Posteriormente aparecemos otra vez aquí, los capacitadores, en este caso el CETED. Después vienen otra figura importante que son los integradores o diseñadores gráficos. Y aparece otra vez los expertos y equipo instruccional, los integradores, los expertos y el líder del proyecto. Pero ¿qué es eso, verdad? ¿Qué es todo eso? ¿Por qué aparecen? Pues van a ver que van a estar interactuando constantemente, y por eso es bien importante que el equipo que se conforme tenga una comunicación bien clara, pero que también, aunque no sé, yo sea el experto, creo que algo que les puede ayudar mucho es tener claridad en qué hace cada uno de las personas que intervienen en este proceso. Entonces, como les indicaba hace rato, pues el arranque del proyecto que ustedes ya lo tienen, ya la maestra Laura les
les platicó un poco sobre esta parte que tiene que ver con el plan de estudios, ¿no? La creación y adecuación del plan de estudios del proyecto. Aquí intervienen varias personas que son justamente los líderes de proyecto y el grupo de expertos en contenido. Entonces, bueno, aquí se deberán de hacer algunas tareas como acordar periodos, fechas de entrega y asignar materias para desarrollar algo bien importante que debe estar fundamentado en el modelo del SWOT para poder tener y adecuar su guión. Y otra figura que no aparece en la anterior, pero que también es bien importante, es la asesora pedagógica. No sé si ya la conocieron, pero pues tiene que ver con la Secretaría de Estudios Profesionales, la encargada de los planes de estudios de la FES Zacatlán. Creo que deben de estar también en comunicación con ella. Esa es una etapa importante. Posteriormente, que es la fase que iniciamos el día de hoy, es la capacitación tanto del equipo académico, de los expertos de contenido y de los diseñadores instruccionales. El CETEP pues va a capacitar justamente a todas estas figuras, ¿no? Que ya les mencionaba anteriormente. En esta etapa no me voy a detener mucho porque ya se las van a explicar posteriormente, pero es toda esta parte técnica que tiene que ver con la instalación de configuración de la plataforma Moodle, la creación de espacios, el acceso a staff del desarrollo, el diseño de identidad y el diseño de la interfaz de navegación. Posteriormente, que viene ligado a esto anterior, si ven, aquí tenemos una primera etapa que tiene que ver más con el plan de estudios, después venimos en la segunda, que es con la capacitación instruccional, y posteriormente entramos a la etapa 3, que ya está más centrada en lo que es la creación de las asignaturas. Y lo que aquí se hace, bueno, es esta adecuación que les hablaba del guión al modelo SWOT y al plan de estudios. Esto es sí una parte técnica, pero bueno, también ahí interviene pilotaje de navegación de la plataforma y la generación de asignaturas en el guión instruccional. Aquí ven ustedes, tanto los expertos en contenido como los diseñadores instruccionales van a estar trabajando todo el tiempo de la mano. Esa es una parte bien importante. Y justo ya ven en la etapa anterior de capacitación, por eso en estas sesiones que vamos a tener estos días, pues vamos a tratar de brindarles justamente todos estos elementos para que ustedes ya puedan ir fluyendo en este trabajo que van a ir iniciando. Y bueno, posteriormente hay una revisión cuando ya después de ya se capacitó a los expertos, ya tienen su plantilla de integración lista en la plataforma, ya tienen la generación de guiones instruccionales y ya pasa a una corrección de estilo. Después, se necesita que el diseñador instruccional le haga la revisión pedagógica del guión y el corrector de estilo, perdón, haga también su revisión y se pasa a lo que es una aprobación del guión. Aquí es bien importante que ustedes contemplen una etapa que es la revisión por parte de la CUAYED de estos guiones, porque bueno, de ahí seguramente, esperemos no tantos, pero seguramente habrá recomendaciones que hay que tomar en cuenta posteriormente. Aquí nosotros manejamos como una orden de integración. Esto es una recomendación también en esta parte de la comunicación con los diferentes actores que participan en este proceso, que justo nosotros lo hacemos a través de correo electrónico y se hacen a través de órdenes, ¿no? De integración. Entonces, en cuanto ya está una etapa o un proceso concluido, se hacen estas órdenes para la siguiente persona que tiene que ver con la parte de los integradores o diseñadores gráficos, ¿no? En este caso también va a haber una capacitación a estos integradores y por parte del CETED, justo para que tengan conocimiento, ¿no? De todas las herramientas que requieren para el proceso de integración. En este caso, los integradores tienen diversas tareas, como ya les dije, que ya posteriormente van a profundizar en ellos, pues no solamente van a montar en plataforma, ¿no? También van a generar actividades módulo, van a crear recursos multimedia,
van a integrar los temas en HTML, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que la asignatura ya está integrada en la plataforma, hacen esta parte de notificar justamente con un formato de verificación que ya está la asignatura integrada y pasa a esta etapa de cotejo de la materia integrada, en donde tanto como los expertos como los diseñadores instruccionales van a cotejar justamente y van a hacer una revisión de cómo quedó ya la asignatura en pantalla. Y bueno, y aquí también es importante que tomar en cuenta si ya hubo recomendaciones de la CUAYED, ¿no? Para entonces, pues poderlas integrar. Una vez que se han revisado, que se ha hecho el cotejo, si es que se encuentran, perdón, algunas correcciones, pues se hace una orden de correcciones a los integradores y otra vez, bueno, los integradores se encargan de hacer estas correcciones y una vez finalizado estas correcciones, pues hacen otra notificación, ¿no? De que ya se hicieron todas las correcciones requeridas. Y bueno, igual los expertos y el equipo instruccional recibe estas. Y pues ya, ¿verdad? Lo que todos queremos llegar, en algún momento, pues es a la liberación de las materias listas para impartir. Pues se hacen estas notificaciones al área académica de que ya están liberadas las asignaturas y pues se hace todo el proceso de preparación de la materia para impartir, ¿no? En donde entran otra vez, bueno, no otra vez porque los líderes del proyecto siempre van a estar ahí en comunicación, pero digamos que aquí las tareas que corresponden a estas figuras pues tienen que ver con esta parte de preparar ahora sí que todas estas materias para poder impartir, ¿no? En donde hay, pues se tendrán que asignar asesores, matricular asesores, pues la revisión también por los partes. Es esto que les decía la maestra, ¿no? Que no necesariamente solo quien hace la asignatura es quien va a impartirla, sino que hay otros profesores que la pueden impartir. Entonces, bueno, en esta parte hay que integrarlos, ¿no? Y hay que, pues también, aquí habría una capacitación. Y bueno, pues ahora sí que sí, todavía hay un ajuste, tenemos tiempo todavía aquí, la cuestión de los calendarios, de las actividades, la ponderación de las actividades, que tiene ya que ver más con la puesta en marcha, ¿no? De las asignaturas y pues bueno, la matriculación de alumnos de las materias y pues la impartición, ¿verdad? Que sería el último proceso. Entonces, bueno, no sé si quede alguna duda en relación a la organización y el proceso. No, Todo claro, maestra. Ahí le pasaremos el diagrama de flujo para que ustedes lo puedan revisar con calma, porque pues sí es mucha información. Pero bueno, ahí a lo mejor en la etapa 7 es donde se juntan las asignaturas y esperamos que quede aprobado el plan de estudios con la adecuación, porque para esto se necesita 2 años para que se pueda pasar a los órganos colegiados para la aprobación completa del plan de estudios. Entonces, bueno, ahí eso es importante que ustedes lo sepan. Paralelamente, pues, se puede ir trabajando los fundamentos del desarrollo del plan de estudios con el inicio, ¿no? Del desarrollo de las asignaturas. Por supuesto, con todo lo que Vero les acaba de explicar del diseño, que es sumamente importante, no iniciar con, no empezar a hacer una materia con una metodología que no se va a trabajar. Entonces, eso es importante que ustedes lo revisen.